Profesor Nicolás, mi nombre es Miguel Vargas y mi compañera Sofía Cerda, quien está grabando. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular. Primeramente y de forma general hablaremos sobre la función cardíaca, que es básicamente el bombeo del corazón y que por cada bombeo el corazón libera 148 mililitros aproximadamente. Late entre 100, o sea, entre 60 y 100 veces por minuto y es capaz de adaptarse a los cambios que se producen según las demandas del ejercicio. 3. Bueno, para continuar vamos a hablar sobre lo que es la función vascular a grandes rasgos. A través de esta hay un sistema arterial que se abastece tanto de oxígeno como de nutrientes, de hormonas y de sustancias inmunológicas para los órganos y los tejidos. Y por medio del retorno que se produce dentro de esta función, del retorno venoso, se retiran los desechos de los tejidos. Continuando, y junto con esto, las propiedades cardíacas es que el corazón se expande y se contrae sin esfuerzo y soporta la actividad física sin sufrir fatiga muscular. Genera también sus propios impulsos eléctricos que mantienen el ritmo del corazón y el bombeo de las... 3. Ya, por consiguiente vamos a explicar más o menos la estructura del corazón. Para comenzar tenemos el pericardio, que es el saco de doble pared formado por tejido que tiene un conector más elástico y este protege al corazón de los traumas y de las infecciones. El pericardio, así como función principal, es fijar el corazón al tórax e impide que se desplace. Ya. Para seguir, tenemos lo que es el músculo cardíaco, que claramente se divide por tres capas. Primero tenemos el epicardio, que es la capa más externa y delgada del corazón. Tenemos el miocardio, que es la que se contrae, la intermedia, gruesa y muscular. Donde tenemos también el endocardio, que es la más interna y también la más delgada. Además de lo ya mencionado, están las cavidades cardíacas, las cuales son aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Las aurículas, por su parte, sirven como reservorio de la sangre y los ventrículos efectúan la acción de bombeo hacia el exterior del corazón, tanto al pulmón como hacia el cuerpo. El corazón está dividido en dos partes. La parte derecha tiene un sistema de baja presión y la parte izquierda un sistema de alta presión. Estos lados o partes del corazón se dividen en dos. Lo que se divide en dos tabiques, cada uno formado por una aurícula y un ventrículo. Para continuar, también tenemos las válvulas cardíacas, las cuales son la válvula tricúspide, mitral, aórtica y pulmonar. Las primeras dos son las que permiten el paso de la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Y el segundo grupo de válvulas son las que permiten el paso de la sangre hacia el exterior del corazón. Ya. Como podemos ver, el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es lo más importante dentro de lo que es la función del corazón, porque nos explica cómo la sangre se filtra y cómo se retiran estos desechos que vienen del cuerpo y que están sucios, por así decirlo, porque son desechos. Bueno, esto comienza, la sangre llega por la vena cava superior e inferior y estas dos hacen que entre a la aurícula derecha. De la aurícula derecha traspasa lo que es la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Dentro del proceso que se produce dentro del ventrículo derecho,
Este la expulsa pasando por la válvula pulmonar. Ya. Como decíamos, este traspasa la válvula pulmonar y expulsa esta sangre que acaba de pasar por un proceso por la arteria pulmonar. Luego, esta sangre de recorrer los pulmones vuelve al corazón, siendo oxigenada claramente, llega al corazón por las venas pulmonares, que se encuentran acá, entran a la aurícula izquierda, hacen su proceso, traspasan la válvula mitral, luego entran al ventrículo izquierdo y luego del proceso de limpieza que se produce acá, traspasa la válvula aórtica, que la podemos ver acá, y esta es expulsada por la arteria aorta hacia el cuerpo humano. Para continuar con esto, tenemos el gasto cardíaco, lo que es la cantidad de sangre que sale o que es expulsada del corazón en un minuto. Para sacar o calcular el gasto cardíaco se utilizan el volumen sistólico final por las pulsaciones que tiene el corazón por minuto. Por ejemplo, una persona promedio o como promedio tiene un volumen sistólico de 70 mililitros y 70 latidos o pulsaciones por minuto. Lo que daría un total de 4.900 milímetros por minuto, lo que se transforma en 4.9 litros por minuto expulsados desde el corazón hacia el cuerpo. Ya. Dentro de esto tenemos lo que son los componentes o los factores que producen el gasto cardíaco, que son la frecuencia cardíaca, la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Para continuar vamos a explicar sobre la contracción cardíaca. Bueno, como ya notó, profesor, vamos a hablar de la contracción cardíaca, la cual es un proceso tiene dos procesos, ¿ya? Que son la sístole y la diástole. La sístole se divide en sístole auricular y sístole ventricular, ¿ya? Para comenzar la contracción auricular, el nodo sinoauricular recibe un estímulo desde el nervio vago, el cual produce la contracción o la primera contracción de las aurículas por completo. Y la siguiente sístole ventricular es la producida por el nodo atrioventricular, que es básicamente quien contrae los ventrículos por los haz de His y llegando hacia las células de Purkinje. En las aurículas también están los haz de His, izquierdo y derecho y izquierdo. Y como para finalizar, la contracción cardíaca es parte del sistema autónomo o involuntario del cuerpo. Por lo tanto, no es algo que podamos controlar. Ya, ahora vamos a explicar lo que es la onda P, el complejo QRS y la onda T. La onda P es cuando se contrae o ocurre la sístole auricular, que es esta. Al pasar al complejo QRS es cuando se ocurre la sístole ventricular, ya que los ventrículos producen mayor presión, el complejo QRS es mucho mayor, llegando así a la onda T, que es la dilatación del corazón, donde finalizan las contracciones. Dentro del sistema cardiovascular también tenemos lo que es el déficit de oxígeno, que es el periodo que abarca los primeros 2 a 3 minutos del ejercicio, durante el cual la energía emitida
que consume una cantidad de glucógeno o de grasa, no es suficiente para resintetizar todo el ATP, como lo podemos ver en el gráfico. Son los primeros 2 a 3 minutos, aquí se comienza el ejercicio y aquí al comienzo empieza lo que es el déficit de oxígeno, teniendo en cuenta que en los deportistas el déficit de oxígeno es mucho menor por el entrenamiento por la exigencia y el nivel de entrenamiento que se tiene un deportista. También tenemos los aspectos fisiológicos que intervienen en los cuales podemos ver acá, y los menciono. Hay una demora en el ajuste de los sistemas respiratorio y circulatorio muy importante, porque en el déficit de oxígeno tenemos incluido lo que es el sistema respiratorio y circulatorio por el proceso del corazón ya mencionado, en el cual se limpia el oxígeno, y también teniendo en cuenta todo el proceso y las contracciones necesarias y que se producen dentro del mismo ejercicio. Tarda pocos minutos para una mejor adaptación al ejercicio. Como dijimos anteriormente, abarca los primeros 2 a 3 minutos. Y la baja concentración de ADP en las mitocondrias, esto influye en la producción lenta del ATP. Finalmente, tenemos como principal fuente de energía en la etapa del ejercicio, dentro del déficit de oxígeno, encontramos, como dije anteriormente, la fuente energética principal, el metabolismo anaeróbico. Luego tenemos el sistema ATP, PC y glucólisis anaeróbica, y finalmente la glucogenólisis, degradación de glucógeno a glucosa. Dentro del metabolismo aeróbico, en la etapa de déficit de oxígeno, tenemos dentro del metabolismo aeróbico, ya que ya hablamos del anaeróbico. Tenemos el proceso que representa una fracción muy baja de aportación energética en esta etapa, claramente por las adaptaciones que sufre el cuerpo. Y finalmente, el oxígeno que proviene de la oximiohemoglobina almacenada en el músculo para una primera fracción de ejercicio. Tenemos también lo que es la mioglobina, que claramente es la proteína similar a la hemoglobina. Para continuar, tenemos la respuesta cardíaca al ejercicio. A modo general, las funciones cardíacas principales son de satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo, tanto en reposo como en ejercicio, transportar oxígeno y nutrientes al resto del cuerpo y limpiar los desechos metabólicos del mismo. La demanda metabólica aumenta durante el ejercicio, y es en este donde se experimentan los cambios del sistema cardiovascular. El aumento del gasto cardíaco, el aumento del volumen sistólico y el aumento del del VO2 son parte de los cambios que ocurren dentro del sistema cardíaco en ejercicio. El aumento del gasto cardíaco depende tanto de la intensidad del ejercicio como la capacidad sistólica del corazón y por último también, y no menos importante, la masa muscular, ya que hay una mayor masa muscular, mayor cantidad de sangre se necesita para activar el músculo y satisfacer también sus necesidades para lograr su actividad. El aumento del VO2 tiene 2 factores para dicho aumento: la diferencia arteria-venosa de oxígeno y el aumento del gasto cardíaco ya mencionado. Por lo tanto, para calcular el VO2 en el sistema cardíaco y en ejercicio, se necesita el gasto cardíaco multiplicado por la diferencia de arteria venosa de oxígeno. Existen 3 responsables para la respuesta cardíaca al ejercicio: el mecanismo nervioso, el mecanismo humoral y el mecanismo hidrodinámico. El mecanismo nervioso capta y procesa las señales que vienen tanto de la periferia como del sistema nervioso central y
por supuesto, este sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sus centros nerviosos de regulación cardiovascular están en el bulbo raquídeo. El mecanismo humoral regula el flujo de sangre del músculo y el mecanismo hidrodinámico tiene un aumento en el retorno venoso, el aumento del volumen sistólico y tiene dentro del mismo mecanismo el mecanismo de Frank-Starling, que pronto explicaremos. El sistema nervioso, como ya lo mencionamos, se divide en sistema nervioso central y periférico. El central proviene de las estructuras superiores como el cerebro y el sistema nervioso periférico son los mecanismos nerviosos periféricos, son procesos reflejos iniciados desde receptores situados en la periferia del organismo. Para continuar, también el sistema nervioso central tiene una subdivisión, dos subdivisiones, el sistema nervioso somático y el autónomo. El somático regula las funciones voluntarias, como por ejemplo el movimiento de flexo-extensión de codo o la realización de una sentadilla, que son ambos movimientos voluntarios que nosotros realizamos de forma consciente. Y el sistema nervioso autónomo, quien regula las funciones involuntarias como el latido del corazón. El sistema nervioso autónomo también tiene sus propios subsectores. El sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático es responsable del aumento en la frecuencia cardíaca, por lo tanto también es responsable del aumento del gasto cardíaco y tiene la función de preparar al cuerpo para situaciones de peligro u actividad física. El sistema nervioso parasimpático es responsable, al contrario del anterior, de la disminución de la frecuencia cardíaca. Se encuentra activo en periodos digestivos y de descanso. Para profundizar un poco más, al producirse una respuesta simpática, el corazón recibe un aumento de las catecolaminas, que dentro de ellas, dentro de las catecolaminas está la adrenalina y la noradrenalina. Los efectos de la noradrenalina son la activación del nodo sinoauricular, el aumento de las células de conducción nerviosa y la activación del miocardio. El mecanismo humoral está localizado a nivel tisular y a nivel hormonal. Como ya mencionamos antes, regula el flujo sanguíneo. Estos cambios son provocados a nivel tisular. La contracción muscular aumenta las sustancias vasodilatadoras de las arterias y se liberan catecolaminas junto con la activación del eje hipotálamo hipofisario. Por último, el tercer mecanismo, el mecanismo hidrodinámico. Los cambios del retorno venoso aumentan el volumen sistólico, lo que provoca también el uso del mecanismo de Frank-Starling, que es la capacidad del corazón de adaptarse al cambio sanguíneo o al cambio de volumen sanguíneo. Con esto queremos decir que a mayor volumen sanguíneo en la diástole, que es donde ocurre el llenado de las aurículas, mayor expulsión de sangre en sístole, cuando ocurre la contracción ventricular. El aumento, por lo tanto, existe un aumento del volumen sistólico, como ya lo habíamos mencionado. Los mecanismos responsables del retorno venoso a la aurícula derecha son el efecto de bombeo muscular, la acción de la bomba de aspiración torácica y el aumento de la inervación simpática general. Dos de los efectos del retorno venoso son el aumento del llenado ventricular, precarga, que es parte del gasto cardíaco y es donde ocurre el llenado, la fase de llenado de aurículas.
y esto ocurre en la diástole. Y está el aumento de la frecuencia cardíaca por una mayor llegada de sangre a la aurícula derecha. A esto se le puede llamar reflejo de Weinbridge. A modo de conclusión y para finalizar, de forma simple podemos darnos cuenta que el ejercicio, su respuesta específica dentro del sistema cardíaco es el aumento del gasto cardíaco, ya que aumenta la frecuencia cardíaca según la intensidad del ejercicio y también aumenta el volumen sistólico. Ambos factores del gasto cardíaco en general. Además, tenemos que la actividad simpática y parasimpática sobre el nodo sinusal regulan de forma importante la frecuencia cardíaca. También, y por último, hay que mencionar que el sistema nervioso simpático es el más utilizado y ocurre una inhibición del parasimpático en el momento de hacer ejercicios. Ahora, utilizando uno de los cuadros que el profesor en clase dio o facilitó, explicaremos los factores que condicionan la respuesta del gasto cardíaco durante el ejercicio. Como ya habíamos mencionado, el reflejo de Weinbridge, que es un mayor llenado de la aurícula derecha, la inhibición del sistema parasimpático y la activación del sistema simpático aumentan la frecuencia cardíaca. Y por otra parte, la activación del sistema simpático y el retorno venoso aumentan el volumen sistólico, lo que dan como resultado un mayor gasto cardíaco. Muchas gracias, profesor. Esa fue nuestra presentación.